Radio María y Didaje, Fe y Doctrina, presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes del programa En la Iglesia. Estamos aquí felices de estar en este espacio en el que la Virgencita María nos permite ser sus instrumentos para que podamos crecer en nuestra fe y conocer más a nuestra Iglesia Católica. Rafa, ¿a quién tenemos hoy invitado? Pues tenemos a un invitado de lujo, un predicador colombiano de una fama tremenda y de una enseñanza admirable. Tenemos a nuestro hermano Marino Restrepo. Muy buenas tardes, Marino, bienvenido a En la Iglesia. Es un gran honor tenerte en este programa. Muchas gracias, Rafael. Pues les agradezco a ustedes y a Andrea también por la invitación, muy amables. No, Marino, pues aquí con ganas de escuchar y de aprender y de crecer todos juntos en nuestra fe. Así es. Fíjate que antes de empezar nuestro programa, ¿cierto, Rafa? Sí, es una tradición y es una condena de Andrea a todos nuestros invitados. Escucha. Empezamos nuestro programa con una oración para ponernos en manos de la Virgen María y a cargo de nuestro invitado. A ver si nos ayudas con esta oración. Padre Santo, te damos gracias porque tú haces todo posible, Señor, y has hecho posible que hoy nos reunamos para glorificarte en tu iglesia, Señor. Y te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros para que nos llenes de tu amor y nos llenes de tu protección, tu bendición. Te encomendamos este momento, nos unimos a la Santísima Virgen María, a toda la corte celestial con tus santos y ángeles, y en una manera especial a la iglesia, al purgatorio, en este mes de noviembre, que la iglesia se une a ellas de una manera especial. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Marino, eres un hombre con una historia de fe admirable, porque tengo entendido, y quizás muchos de nuestros oyentes no te conocen, una gran mayoría sí te conocerá, pero tengo entendido que en el año 1997 fuiste víctima de un secuestro por parte de la guerrilla colombiana y que luego, 2 años después de este suceso, haces una conversión o un vuelco radical en tu vida, dedicando tu vida a llevar el Evangelio del Señor a todo el mundo, definitivamente. Tienes en tu haber una escritura muy fructífera. Tengo entendido, has escrito 13 libros, de los cuales 10 están en nuestra lengua castellana. Háblanos un poquito de ti, cuéntanos. Bueno, pues como ya iniciaste sobre esta historia mía, todo se transforma completamente hacia Dios debido a ese secuestro aquí en Colombia, que fue en el año 97. Yo nací aquí en Colombia en una familia católica con todas las tradiciones de la iglesia, pero a los 14 años caí en toda esta cultura de los años 60 de los hippies y dejé la iglesia católica por 33 años. Ese secuestro en Colombia marcó mi regreso porque durante el secuestro, que duró 6 meses, tuve una experiencia mística con Dios,
una noche en la cual estaba prácticamente destruido como ser humano, sentenciado a muerte en una cueva, amarrado, encapuchado, en una situación muy, muy, muy terrible, muy precaria. Y allí tuve una experiencia mística con el Señor que fue como mi muerte, y tuve un juicio personal con Él, una iluminación de mi conciencia. Milagrosamente salí de ese secuestro y regresé a California, donde vivía, y a los 2 años regresé a Colombia en una Semana Santa y tuve otra experiencia con el Señor en una iglesia aquí en Bogotá, un domingo de Ramos en misa de 12 del día, y descubrí pues lo que el Señor me pedía, que era pues dejarlo todo, ¿no? Y comenzar esta misión que fundé en el año 99, que se llama Peregrinos del Amor, con la Arquidiócesis de Bogotá. Y desde entonces viajo por el mundo ya hace 21 años, con este mensaje, con esta vida nueva, con este testimonio y tantas cosas que el Espíritu Santo hace. Qué lindo testimonio, Marino, y es increíble cómo a raíz de una tragedia que es el secuestro que tantos colombianos han experimentado y que no muchos han podido contar un después de esa experiencia, Dios sacó una cosa tan hermosa y una obra tan grande, porque yo he visto a través del tiempo que esta obra del Señor en tu dirección pues ha crecido y ha crecido en los medios digitales, tú visitas muchos países y cada vez abarca más aspectos de la vida humana. Veo que también es el ejemplo que es tan... Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese crecimiento y cómo ha sido ese avanzar en evangelizar a los jóvenes. Pienso que todo ha sido como un despertar a este misterio, porque pues yo soy la persona como menos indicada por lo que se llamaría el sentido común humano para ser lo que soy hoy, un misionero de la iglesia, por lo que yo soy actor y compositor. Toda mi vida viví en ese mundo del espectáculo, enfocado pues en el dinero, la fama, el placer, un mundo decadente, deshonesto, un mundo materialista. Y sin embargo, pues esto es lo que el Señor hace. Y dentro de todo lo que he vivido, pues me he encontrado con etapas de esta misión. Una de ellas es los jóvenes. En una oportunidad, en el año 2008, fui a la Jornada Mundial de los Jóvenes a Australia. Y en esa jornada tuve una experiencia en la Catedral de Sydney, estando en adoración al Santísimo, en la cual vi con claridad que toda esa jornada tenía que ser apoyada en una forma mucho más grande de lo que estaba siendo apoyada, porque la mayoría de los jóvenes que eran renovados en esas jornadas regresaban a sus parroquias y no había un seguimiento, no en todas, porque algunas parroquias lo hacían, pero en la mayoría los jóvenes eran abandonados a esa experiencia en una forma triste, ¿no? Entonces, de ahí nació esta intención de crear un movimiento que se llamaba Jóvenes Misioneros del Santo Padre, así lo llamé porque fue inspirado ahí en esa jornada. Y así nació estos movimientos de jóvenes que hemos iniciado en diferentes países, y me enamoré muchísimo de no solamente de la misión en sí, sino también de los jóvenes y con el enfrentamiento que tienen a este mundo, algo tan difícil, tantas voces hablándoles, y esto para mí ha sido un desafío muy grande. Marino, tú nos hablas de ese movimiento y se preguntarán nuestros oyentes, pero ¿en qué consiste ese movimiento de los jóvenes misioneros del Santo Padre, que van a un evento de la juventud, a una jornada de la juventud y regresan a sus parroquias? ¿Qué les ofrece este movimiento? Bueno, primero que todo, por ejemplo, en la jornada de Brasil, hicimos una caravana que comenzó en Perú y se fue por tierra hasta
hasta Río de Janeiro, pasando por todos los países de Bolivia y Argentina, Perú, todo esto hasta Brasil, y llevamos los jóvenes haciendo misiones por todas esas ciudades, dándoles un espíritu misionero, como dándole a entender que la Jornada Mundial del Santo Padre no es simplemente un encuentro momentáneo con el Papa y la Iglesia, sino que es un envío, un llamado a ser misioneros, a vivir ese sacramento de la confirmación. Entonces, lo que hacemos nosotros es que en las parroquias donde los párrocos abren la puerta para este ministerio, les invitamos a los jóvenes a hacer misión en sus vidas, a convertir su vida parroquial en una misión, su bautismo, su llamado a la iglesia, y les enseñamos a interesarse en una formación mucho más detallada, mucho más profunda sobre el conocimiento del catecismo, la doctrina social, el conocimiento de la jerarquía eclesiástica y sobre todo del papado y el papa. Y en estos tiempos donde hay tanta crisis y tanta persecución al Santo Padre, pues hemos encontrado una necesidad muy grande de orientarlos y darles más luz sobre cómo enfocarse en la realidad interna de la iglesia y la misión externa hacia el mundo. Excelente, excelente. Y bueno, también veo que das muchas charlas en diferentes idiomas, o sea que cada vez esta obra está creciendo más. Marino, el lema de ustedes, Peregrinos del Amor, es muy lindo porque dice Peregrinos del Amor caminando hacia la casa del Padre. Hace unos días acabamos de pasar la fiesta de Todos los Santos. Cuéntanos un poquito, ese caminar hacia la casa del Padre es empezar a buscar la santidad. ¿Cómo se camina hacia la casa del Padre? Sí, esa es una jornada a la cual todos somos llamados como católicos, obviamente, que es pues el Evangelio, ¿no? Somos bautizados en Jesucristo, se nos ha dado su Espíritu y somos enviados, pero enviados, como dice San Francisco de Asís, vayan y si es necesario usar las palabras, que lo que quería decir con eso era, son ustedes las vasijas que llevan el tesoro, y es lo que llevan en ustedes, no lo que dicen, sino lo que llevan. Esa es la santidad, que es la transformación interior del ser humano, que es atreverse a cambiar el corazón. Y entonces, la historia nuestra sagrada, desde los primeros apóstoles y discípulos de Jesucristo hasta hoy, es una jornada de una batalla espiritual entre el bien y el mal, en la cual tomamos decisiones cada uno de nosotros si vamos a caminar con el pecado o con la gracia, y es una lucha diaria que tenemos que enfrentar, y sabemos que, como explica San Pablo en Romanos, en nosotros hay una mancha que nos inclina a pecar, que es la concupiscencia que hay en nosotros por el pecado original, y el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Eso ya denota una batalla, ¿no? Diaria, y esa batalla es una batalla que exige decisiones permanentes. Yo me levanto y tengo que inmediatamente tener un discernimiento de mis pensamientos, mis sentimientos, mis pasiones, mis tendencias, y todo el día vivo en esas, y yo pienso que esto es la tarea, la escuela de almas de esta vida terrenal, que es preciosa si la miramos desde la fe, si la caminamos con Jesucristo, y que al mismo tiempo, pues conscientemente estaríamos muy preocupados de que hay un enemigo del alma que nos quiere hacer daño y que nos quiere quitar la dirección hacia la luz y dirigirnos hacia la oscuridad. Y entonces, pues es un trabajo arduo. Por eso estamos acá en este programa, que los felicito, porque esta es la misión, ¿no? Reunirnos a compartir nuestra fe para fortalecernos. Muy bien, Marino. Dos cositas. Una primera, ¿cómo podemos invitar a los jóvenes de hoy en día tan bombardeados por todos lados, tan sumergidos en un mundo
de fantasía que está prácticamente, pudiéramos decirlo, perdido. Y desde la experiencia de tu conversión personal y del movimiento que has desarrollado con la ayuda de Dios y de tantos sacerdotes y diáconos y laicos comprometidos ya por 21 años, ¿cómo podemos invitar a los jóvenes a que sean santos, a que el llamado de Dios para sus vidas es que sean santos? Pienso que la primera invitación que debemos hacer nosotros es nuestro testimonio personal, es tener evidencia de que es posible vivir una vida en obediencia a Dios, que sería un camino a la santidad, porque sabemos que la plenitud de la santidad se vive ya al pasar el umbral de esta vida a la vida eterna, pero caminamos por un sendero de santidad cuando buscamos obedecerle a Dios. Entonces, la propuesta a los jóvenes es que se enfoquen y conozcan sobre la trascendencia de esta vida, que hay más que esta vida, que esto no termina en la tumba, que continuamos viviendo para bien o para mal. Y es importante presentar el evangelio desnudo, una verdad abierta sin taparles nada, porque hay mucho evangelio hoy nuevo que es un evangelio extremadamente liberal, comprometido con el mundo, mundanizado, que lo que hace es debilitar la iglesia, debilitar la batalla espiritual contra estos enemigos del hombre, como el materialismo, relativismo, consumismo. Entonces a los jóvenes hay que hablarles claro, con la verdad y con la propuesta de que hay algo más que continúa después de esta vida y que vale la pena obedecerle a Dios y vivir una vida de valores, de moral, de principios, una vida con Dios, y que vale la pena ser un católico comprometido, un católico que está verdaderamente convencido de la fe que profesa, y todo esto es importante establecerlo en la vida de un joven, que no sea simplemente un sermón, no sea simplemente una catequesis, sino de que hablemos con propiedad porque caminamos con lo que hablamos, ¿no? Sí, yo veo que lo que tú estás diciendo sabiamente es despertar esa conciencia también del cielo, es despertar la conciencia de la vida eterna, despertar la conciencia de que la vida no se acaba simplemente aquí con la muerte, todos tenemos fecha de caducidad, pero ahí no se termina. Y como pareciera que como que hoy en día está pasado de moda hablar de la vida eterna, está pasado de moda hablar de la salvación, está fuera de contexto hablar que hay un cielo que algunos deseamos llegar y gozar de toda la gracia tan impensable con nuestra humanidad que hay allá. ¿Por qué está pasado de moda hablar del cielo? Si es el anhelo máximo que una persona y un ser humano puede tener. Es verdad, yo pienso que hay una carencia en la catequesis de nuestra iglesia hoy, que se ha dejado contaminar mucho con el relativismo, y hay un temor de que los jóvenes pueden no aceptar la verdad tal y como está revelada, porque pues están muy embebidos en el mundo material, y hablarles de esta verdad radical de la trascendencia de esta vida, la vida eterna, puede alejarlos de la fe. Hay una serie de errores conceptuales sobre la catequesis, y lo que yo he encontrado es que los jóvenes son todo lo contrario, son totalmente receptivos a la verdad. Ellos reconocen la verdad cuando la escuchan, y me he dado cuenta que cuando uno habla claro y contundente sobre esas verdades, ellos las sienten en el corazón, y de ahí salen las vocaciones, de ahí aparece la vida de la iglesia. Esas son las gotas de vida eterna, que son la palabra que tiene doble filo y que penetra hasta el fondo del corazón de las criaturas. Y cuando uno habla la verdad, los jóvenes son los primeros en recibirla. Entonces lo que falta en iglesia es eso, falta hablar como es
y hay mucho sacerdote con miedo a hacer eso, mucho obispo, catequistas, hay una formación débil en muchos seminarios, entonces no le hablan a los jóvenes, sino que prefieren llevarle entonces rock and roll a la liturgia y tratar de adaptar la iglesia al mundo para que los jóvenes se queden en la iglesia, lo cual es un error. Vemos en los momentos que nos toca vivir, Marino, un ataque frontal sin guante y sin máscara a la iglesia y a los valores y a los representantes de la iglesia. Vemos, por ejemplo, Chile, Europa, aquí mismo en Estados Unidos vemos el destrozo de iglesias. ¿A qué tú piensas que hay tanto odio y especialmente entre jóvenes? Porque en Chile vemos jóvenes, en Argentina vemos jóvenes, en México vemos jóvenes pro aborto demoníacos que quieren acabar con la iglesia, que destrozan y queman las iglesias. ¿A qué tú crees que se debe que estos jóvenes sientan tanto odio por la verdad de Cristo y la verdad del Evangelio? Bueno, esto es un trabajo que ha sido un trabajo progresivo de muchos años, que es nada menos que un espíritu. Es el espíritu del comunismo, que son demonios, ¿no? Demonios que vienen a la batalla final del cierre de los tiempos, sin ánimo de hablar de que el mundo se acaba en enero, pero sí hablando de que estamos, obviamente, entre más tiempo pasa, más se acerca el regreso del Señor y la batalla más ardua. Entonces, uno de los demonios grandes contra la humanidad hoy es el comunismo y todas estas ideologías ateístas que adoctrinan a los jóvenes desde muy temprano, les sacan a Dios del corazón, sobre todo en nuestro continente, que es un continente cristiano por excelencia. Lo primero que hacen es sacarle a Cristo del corazón, porque es el espíritu del anticristo. Entonces, ese es el fenómeno que tenemos. Yo estoy en una batalla específica contra eso, porque sé que es un espíritu, un dragón, que vuelve a aparecer con mucha fuerza cuando creíamos que ya había perdido fuerza. Yo tengo en YouTube una publicación que se llama Coronilla de la Santa Faz, que es una revelación a la venerable Sor María de San Pedro, de Jesús a ella contra el demonio del comunismo. Y es una batalla espiritual. Entonces, Chile, Argentina, México, Venezuela, muchos otros sitios que están embargados por este demonio, y la amenaza que hay en los mismos Estados Unidos, aquí en Colombia, en otros países, Nicaragua está tomado, Cuba, es un fenómeno real, una batalla real, y obviamente se toman los jóvenes porque es el futuro, ¿no? Y ahí es donde llega el demonio a dañar, y la Virgen de Fátima lo advirtió, que si Rusia no se convertía antes de la Segunda Guerra Mundial, pues esparciría esos errores por el mundo. Y ya lo hizo, ¿no? Entonces estamos enfrentados a eso. Es decir, Marino, que estamos en presencia de la parucía. ¿Tú crees que hay signos evidentes del final de los tiempos, que bien aclaraste, no es el final del mundo? ¿Crees tú que estamos viviendo ya estos signos? Sí, yo sí creo firmemente de que estamos viviendo los signos del comienzo de la gran apostasía, y también el comienzo de una batalla espiritual que trae demonios de tamaños indescriptibles como el comunismo, que es el cierre de la economía, la salvación. Ahora no estamos hablando en términos de tiempo humano, porque esto solo Dios sabe cuánto tardará, pero sí estamos hablando en términos de batalla espiritual, y es claro, absolutamente claro, que comenzamos ya el final del final, y que el mundo se oscurecerá mucho más espiritualmente a medida que pasa el tiempo. Entonces veremos mucha más maldad, mucha más violencia, veremos mucha más perversión y decadencia. Y esto no con el ánimo de traer aquí un mensaje de terror y pesimismo, sino con el ánimo de despertar a la realidad de lo que estamos enfrentados.
A ver, Marino, y permíteme, Andrea, que le haga esta otra pregunta, porque hace unos momentos nos hablaste que en tu experiencia durante el secuestro, tuviste la dicha de que el Señor iluminó tu conciencia. Y esto es un fenómeno que está previsto o anunciado en el mensaje de la Santísima Virgen en Garabandal. Háblanos un poquito de esa experiencia, en qué consiste que el Señor o en qué consistió que el Señor te haya iluminado la conciencia. Lo que yo entiendo de lo que a mí personalmente me sucedió y lo que entendí también al ser revelado todo eso por el Señor a mí, es que todo ser humano en el momento de la muerte tiene una iluminación de conciencia que sucede en el momento en que el alma comienza a desprenderse del cuerpo material. Y a medida que el alma va saliendo del cuerpo y va entrando a la plenitud del mundo espiritual, encuentra la plenitud de la conciencia abierta, la verdad absoluta. Es una oportunidad que Dios le da a toda alma de arrepentirse y de darse cuenta de la realidad que es la plenitud de la verdad. Entonces, cuando yo viví esa experiencia, era que estaba viviendo el desprendimiento de mi vida, que solo por gracia de Dios y voluntad de Él, pues regresé. Pero yo estaba viviendo prácticamente lo que vive una persona cuando muere, que es encontrarse con la plenitud de la verdad y luego tener un juicio personal ante Jesús, que es lo que yo prácticamente viví. Entonces lo que entiendo es que todo ser humano vive eso en el momento de la muerte, porque vi que aunque una persona muera repentinamente, sin embargo el alma no sale inmediatamente de ese cuerpo que ya aparentemente está muerto. El alma empieza a salir poco a poco y tiene el alma esa oportunidad de arrepentirse. Entonces la revelación que hay en Garabandal, que también aparece en Medjugorje y aparece por medio del Padre Pío en otras formas y de otros místicos de la iglesia, es que las personas que estén vivas en la tierra en el regreso de Jesús tendrán una iluminación de conciencia que sería la misma que tuvieran si se hubieran muerto antes del regreso. Pero entonces, como no mueren y el Señor regresa, entonces la tienen en vida. Por eso se dice que cuando haya una iluminación de conciencia masiva, es porque ya viene el Señor. En esas revelaciones que hablan de esta iluminación de conciencia, ¿vamos a tener la oportunidad de confesarnos después de tener esa iluminación? ¿Vamos a tener la oportunidad de resarcir los pecados que vimos, que podemos aún todavía tener chance de pedir perdón al Señor? Pues yo no sé si cada persona tendrá la oportunidad de recibir ese sacramento. Hay promesas de Dios de que una persona que es fiel a Él siempre tendrá esa asistencia en el momento de la muerte, pero hay situaciones en las cuales la gente muere sin ese sacramento y de todas maneras lo que cuenta es su alma, su contrición, su arrepentimiento sincero, y todo eso ante Dios cuando no hay oportunidad de recibir el sacramento también cuenta, porque des en cuenta que durante esta pandemia la iglesia nos dio a nosotros la posibilidad de arrepentirnos en la casa y recibir eucaristías virtuales, porque eran fuerza mayor, situaciones extraordinarias como ocurre en la guerra, y también ocurrirá al fin de los tiempos lo mismo, ¿no? O sea que al final, cuando no hay acceso a esos sacramentos, pero de todas maneras hay acceso a Dios. Interesante. A ver, Marino, nos dijiste que el Papa, y es una realidad, es muy atacado desde que comenzó su pontificado. En los últimos días ha habido un gran alboroto por este documental dirigido por este cineasta ruso, en el cual se toman
declaraciones del Santo Padre y se llevan a un contexto determinado con una intención determinada. Por varios días, pues el Vaticano y el Santo Padre no aclararon la situación hasta hace un par de días. ¿Qué opinión te merece la manera como el Santo Padre Francisco, en ya varias de sus encíclicas, deja algunas cosas que no las dice como tú nos llamas a hablarle a los jóvenes y que a los jóvenes les gusta que se le hable y que entienden con la verdad clara y firme? En el Papa Francisco vemos que hay muchas sentencias y muchas cosas que deja a la interpretación y que por supuesto por dejarlas de esta manera crean duda. ¿Qué nos dices, Jaime? Yo pienso que, bueno, por un lado sabemos que este último escándalo fue algo manipulado intencionalmente, porque el Santo Padre no dijo lo que dijeron que dijo. Es obviamente que es así, la misma producción de ese documental certifica eso más adelante. Lo que sucede con las aclaraciones y correcciones de lo que el Santo Padre ha dicho es que la cabeza de la Iglesia Universal, que tiene 1.4 billones de católicos, no sé cuántos seremos hoy, pero de todas maneras más de 1 billón de católicos, el Santo Padre no puede estar regresando todo el tiempo a hacer aclaraciones de lo que dijo aquí y lo que dijo allá, porque se convertiría como esclavo de la crítica, ¿no? Se convertiría en una persona que es como una veleta que va y viene de acuerdo a lo que la gente dice, ¿no? Entonces, yo pienso que hay un espíritu en el mundo hoy que es muy grave, que es el espíritu de la gran apostasía que ya ha comenzado. Y la gran apostasía precisamente toma lugar, y el nido de la gran apostasía es la iglesia. La gran apostasía no vive en el mundo, porque la gente del mundo, ¿contra qué va a apostatar si ellos no tienen fe? Sino que la apostasía son para los que tienen fe, ¿no? Entonces, yo pienso que a este papa le tocó un papado único, porque es una batalla muy diferente a la que le tocó al papa anterior, a Benedicto, a Juan Pablo, a los otros papas. Nada que ver, no hay comparación con ninguno de ellos. Además, en el lenguaje personal del Santo Padre y la forma de expresarse, obviamente que tiene unas situaciones abstractas que han sido propias de su sacerdocio toda la vida, y esto es algo humano, ¿no? Que uno no puede juzgar, y obviamente que a un nivel de papa pues tiene consecuencias como estas, traer ciertas confusiones y problemas que son los defectos de un papa, ¿no? Y pues, si tomamos papas en el pasado, encontraremos en cada uno de ellos situaciones difíciles, como en el Papa Juan Pablo II, que él dejó la administración de la iglesia en manos de 2 o 3 personas, y se dedicó a la pastoral, lo cual es precioso, que fue un papa misionero, y entre tanto se sembraron mafias increíbles en el Vaticano, de lo cual no se habla nada, pero fue algo gravísimo, y cada papa ha tenido problemas diferentes, situaciones muy delicadas, pero ahora como estamos con este papa, pues a este es el que persiguen, y los defectos de este papa pues son los que salen al aire todos los días. Lo que sucede es que nosotros como católicos, si queremos vivir verdaderamente en la iglesia como debemos, tenemos que cuidarnos mucho de no caer en la trampa de la apostasía y convertirnos en enemigos del Papa simplemente por sus errores, ¿no? Que es lo que sí está pasando mucho en este momento. Hay mucha controversia y mucha gente muy radical al respecto. Marino, tú nos decías hace un rato pues que definitivamente solo Dios sabe los tiempos en los que vaya a pasar estas iluminaciones de conciencia o el regreso de nuestro Señor, en fin, Él es el que sabe los tiempos. Mientras tanto, si hiciéramos como un ABC de la santidad, ¿qué nos recomiendas tú para una persona que nunca ha pensado, bueno, pero pues yo voy a misa los domingos, me confieso una vez al año,
ahí voy, como dicen, no mato ni robo a nadie, entonces ahí voy. Pero esta llamada a la santidad es tomar una decisión un poco más allá, es caminar esa milla extra. ¿Por dónde empezaría una persona que se considera que ya está perfecta? Sí, yo pienso que lo que yo he encontrado en mi vida personal sobre el caminar buscando la santidad es que necesita llegarse al punto de una decisión. Uno tiene que decidir. Yo constantemente en mi apostolado, cuando doy retiros espirituales a comunidades religiosas, sacerdotales, laicales, al final de los retiros siempre les digo, vamos a hacer un ejercicio espiritual muy importante. Y es que vamos a arrodillarnos y le vamos a pedir al Señor desde el fondo del alma, con todas las fuerzas de nuestro ser, de que nos dé la gracia de buscar incondicionalmente la santidad en todo lo que hacemos. Esto es algo que si investigamos con cuidado, nos daremos cuenta que muy pocos católicos lo han hecho, lo hacen o les interesa hacerlo, porque eso implica un compromiso con un cambio radical, y la mayoría de la gente piensa que va a perder algo, como que la vida se le va a volver aburrida o quién sabe qué es lo que piensa, pero la carne nuestra naturaleza humana es muy rebelde y no acepta ese tipo de compromiso, pero la realidad es que todo comienza con una decisión. Yo tengo que decidir ser santo. Yo tengo que encontrar la verdad de la santidad en mi corazón y comprenderla, asimilarla y asumirla. Y en ese momento comienza el cambio. Antes no, porque como tú decías, la gente va a misa, la gente pues frecuenta los sacramentos y las tradiciones de la iglesia en sus diferentes estaciones litúrgicas y creen que está muy bien porque practican la fe, porque viven bajo la ley, pero no se dan cuenta lo que exigía Jesús a sus judíos, ¿no? A sus fariseos y saduceos y escribas, que les pedía el cambio del corazón. Y esto es lo que realmente marca nuestro camino hacia la santidad, la conversión del corazón. Marino, yo quiero volver al tema de Garabandal, porque en lo personal a mí me resulta muy curioso cómo los mensajes de Garabandal y la fenomenología desarrollada en Garabandal con las niñas videntes fue negada de manera radical y prácticamente sin argumentos válidos, y la historia lo ha demostrado que fue así. Tanto que ya hay dos películas, o una película y un documental, que son Garabandal Solo Dios Sabe y Garabandal Catarata Imparable. Y dejan al descubierto que definitivamente hubo una negación total de las autoridades eclesiales, especialmente el obispo y los obispos que estuvieron parte en esa diócesis de Santander, de negar esto. Pero por otro lado nos encontramos, por ejemplo, que santos del calibre del Santo Padre Pío de Pietrelcina y de Santa Teresa de Calcuta, estando en vida y estando ocurriendo los hechos, le dieron su apoyo y reconocieron totalmente esta realidad espiritual y este fenómeno. ¿Tú crees que a mí me parece, y te lo voy a decir clarito, que la decisión de las autoridades eclesiales fue por el mensaje de que cardenales, obispos y sacerdotes, decía la Virgen, o dijo la Virgen, van por el mal camino y tras de ellos se llevan muchísimas almas? ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Yo estoy de acuerdo contigo 100%, que yo pienso que el fenómeno de la iglesia rechazar esa aparición teniendo pruebas fehacientes grandes fue que no les gustó
el mensaje de lo que acabas de decir. No les gustó porque en esos momentos, y está comprobado, ahí precisamente en la diócesis de Santander y en otras diócesis de España estaba perdido el clero y había un homosexualismo y unas cosas muy graves entre ellos, y eso les cayó como pedrada en el ojo, ¿no? Eso no lo quisieron, lo rechazaron, lo odiaron, lo persiguieron, y estas pobres videntes sufrieron mucho las consecuencias de esa persecución. Pero así es todo las cosas de Dios. El profeta termina apedreado, el mensajero siempre termina ultrajado. Es la naturaleza, ¿no?, de estos eventos. Pero es verdad, eso es lo que sucedió, y esa es la razón por la cual este mensaje ha sido tan perseguido. Y así sucedió inicialmente con la Salet, porque la Salet es aún más severo con relación a la iglesia. Sí, y lo persiguieron igual, pero se impuso, ¿no? Sí, y lo vemos también en Akita. A esta monja la callaron, nadie en Japón, dentro del mundo católico, habla de ello, está silenciado aquello, y es tremendo, pero yo creo que la verdad del Señor siempre prevalecerá. Así es. Sí, esos son mensajes que siempre resuenan con las mismas palabras del Señor. El que tenga oídos, que oiga, ¿no? Definitivamente. Y precisamente hablando de la Virgen, cuéntanos, Marino, tú qué nos puedes iluminar para los que queremos ese camino de santidad. ¿Cómo podemos estar pegados de la mano de nuestra mamita María y llegar y lograr esa santidad? Bueno, lo que te decía antes es el principio que yo considero básico para hacer eso, que es tomar la decisión, porque es como dejar un vicio. Uno tiene que tomar una decisión para dejarlo, y tomar una gracia, igual tiene que abrirse a ella, tiene que abrir el corazón a la gracia, porque Dios no se impone. Entonces, primero que todo, tenemos que pedirle a Dios el que nos permita recibir la gracia, la santidad. Y segundo, vivir en pos a esa gracia, siéndole fieles a la gracia en una lucha permanente, teniendo conciencia de que somos humanos, de que tenemos tendencias al pecado, de que el demonio a veces nos puede ganar batallas, y que por eso tenemos los sacramentos que nos ayudan a caminar con nuestra miseria y nos ayudan a reconstruirnos, rehabilitarnos, reconciliarnos. Es una lucha diaria, pero hay que hacerla con perseverancia, con paciencia y sobre todo con caridad, tanto con nosotros como con la vida, como con el prójimo, y sobre todo con Dios mismo, para que tengamos una relación sana. Pero es una batalla diaria. Ahora, a esto hay que reunirle muchos elementos, como por ejemplo, hay que tener una disciplina grande en todo sentido. Hay que asegurarnos de someter nuestros apetitos carnales a Dios. Tenemos que vivir una vida de oración y de sacramentos, y una vida de caridad, que es servicio al prójimo, que son las obras de la fe, porque una fe sin obras es muerta. Todo esto son elementos importantes de la santidad, y la oración es muy importante, mantener una conversación íntima con Dios. Para esto la Virgen María es una madre que nos lleva a nosotros a vivir esa comunicación íntima con Dios, con Jesús, que nos lleva al Padre por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Y esto es algo que se va dando, ¿no?, a medida que la persona ha tomado la decisión de caminar con Dios, no en una religiosidad y no en una rezandería, sino en una espiritualidad y en una vida de oración. Marino, ¿cómo puede un joven aprender a comunicarse de esa manera como tú nos recomiendas con Dios? ¿Qué tips pudieras darle de hacer una vida hacia la santidad? ¿Qué debo hacer si yo me levanto, digamos, a las 6 de la mañana todos los días? ¿Cómo pudiera ser mi día? Nos has dicho que tenemos que hacer nuestro día santo santificando todo lo que hacemos.
¿De qué manera? Bueno, les voy a dar un ejemplo personal, que es lo mejor, ¿no? Ajá. Yo despierto y antes de siquiera salir de mi cama, ya le estoy dando gracias a Dios por haber abierto mis ojos, por el don de la vida. Eso lo hago siempre, instantáneamente. Glorifico a Dios por mi vida, por el don de la vida. Ya cuando pongo los pies en el suelo, ya comienzo a glorificarlo. Yo tengo una oración personal con el Señor, que es una conversación con Él, tan íntima como la conversación que tiene uno con el mejor amigo. Y le consagro mi vida, mis intenciones, mis proyectos, mis miedos, todo lo que tengo en mi corazón, se lo hablo, le digo, le cuento. Ahora todo eso lo cierro con una oración tradicional, que es un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y ya más adelante durante el día yo personalmente tengo disciplinas de oración, que por ejemplo tengo el rosario diario, pero claro está que nosotros tenemos una comunidad y por lo tanto todos los días, ahora en estos días tenemos comunidad virtual, todos los días a las 11 de la mañana hora de Colombia, por internet, por YouTube, y hacemos oraciones de el rosario y diferentes oraciones de acuerdo a la liturgia que estamos viviendo en el momento. Entonces yo pienso que si llevamos una disciplina así y antes de acostarnos hacemos lo mismo, cerramos el día, le pedimos perdón al Señor por lo malo que hicimos, le damos gracias por lo que logramos hacer bien y estamos todo el tiempo asegurándonos que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones tengan encima unas riendas puestas por nuestro espíritu. Marino, si analizamos la vida de los santos, que serían nuestros ejemplos de vida, tantísimos santos, benditos a Dios, que están en los cielos rogando por nosotros y en los que podemos incluso pedir su santísima intersección. Vemos que sus vidas han sido siempre marcadas por el sufrimiento, elegido o no elegido. Hay muchos que eligieron sentir sufrimiento para buscar humildad, para lo que tú decías, lograr dominar nuestras pasiones físicas, etc. Tendemos como una tendencia a huirle al sufrimiento, a que nada nos duela, a que nada nos incomoda. Para ser santos hay que sufrir. Lo que sucede es que la vida temporal, nuestra vida terrenal, es una vida de sufrimiento natural, por lo que tenemos la sentencia a muerte, cada uno de nosotros. El solo hecho de haber nacido para morirse es un sufrimiento innato. Entonces el sufrimiento es un tatuaje ya en nuestra naturaleza, porque el solo hecho de descubrir que nos vamos a morir, ya llevamos un sufrimiento latente, silencioso, que es una sentencia con la que caminamos. A esto se le suma de que nuestro caminar por este mundo temporal es un caminar enfrentado a elementos imperfectos, criaturas humanas imperfectas, elementos de la naturaleza que están revolcándose en dolores de parto, esperando su libertad, como lo explica San Pablo. Entonces vivimos en un mundo en desarmonía, un mundo de sufrimiento, un mundo que busca su libertad. Entonces estamos dados a eso. Ahora, hay una naturaleza dentro del hombre que rechaza el sufrimiento, no lo quiere y busca una vida sin sufrimiento, que precisamente es el evangelio nuevo del que nos previno San Pablo, que es el evangelio de las sectas. Ustedes saben que todas estas sectas cristianas no hablan de la cruz, ni quieren tener una cruz, ni ver una cruz, no hablan del Calvario, no quieren saber nada de los pasos del Calvario. Ellos llegan con Jesús hasta la última cena y aparecen de nuevo en la resurrección. Entonces, esta es normalmente la tendencia del ser humano, a no sufrir, pero todos nosotros somos llamados a asumir los pasos de nuestra vida tal y como nos van llegando, y no creo que haya una sola criatura en la tierra que camine sin que tenga que enfrentarse a diferentes niveles de sufrimiento. Para empezar, lo que yo dije al principio de esta respuesta, que fue: todos estamos sentenciados a muerte y por lo tanto llevamos un sufrimiento latente e innato en nosotros.
El sufrimiento definitivamente es parte de esta vida y definitivamente es a partir del pecado original. Pero, ¿qué esperanza podemos tener en el plan original de Dios, donde no existía el sufrimiento y donde Génesis nos relata de una manera muy hermosa que al caer la tarde Adán y Eva salían plácidamente en el fresco de la tarde a caminar con el Señor? Sí, es precisamente la promesa de Jesucristo. Yo pienso que si nosotros leemos con cuidado el Evangelio, nos damos cuenta que redención es precisamente regresarnos al estado original en que fuimos creados. O sea, regresarnos al paraíso, que sería lo que nos muestra la palabra como la Santa Jerusalén del cielo, arriba de la montaña de Sión. Entonces, a pesar del destierro, a pesar de haber caído, Jesús viene y nos dice: si ustedes me obedecen y reparan la desobediencia por la cual cayeron, yo los regreso a donde deben estar, al paraíso. Entonces, es una realidad, una promesa real, una promesa verdadera por la cual debemos luchar, hacia la que debemos caminar y hacia la que debemos invitar a todos los que nos encontremos que abran el corazón a Dios. Marino, quisiera que nos dieras tus redes sociales, donde podemos escuchar tus charlas, donde podemos entrar y conocer un poco más de la obra de Peregrinos del Amor. Bueno, yo pienso que lo más práctico sería que entren a dicen otros, .marinorestrepo.com. Eso es lo más sencillo. Y ahí encuentran todas las redes. YouTube, mi página de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes están ahí. Y por todas esas redes se pueden comunicar. También en mi página hay las formas de comunicarse conmigo y también todas las misiones. Están los anuncios de todos los congresos. Ahora, en este tiempo de pandemia, hemos mantenido la vida pastoral por medio de congresos virtuales. Excelente. ¿Cómo te ha afectado, Marino, en tu labor tan fructífera y tan ocupada, esta pandemia que nos ha mantenido a todos resguardados en casa y sin poder viajar ni nacional ni internacionalmente? ¿Cómo te ha afectado? Bueno, pues el Espíritu Santo es muy travieso, ya ustedes lo saben. Nadie puede detener al Espíritu Santo. Yo en este tiempo de pandemia estaba en Perú de misión, había comenzado la misión de este 2020, íbamos a recorrer cerca de 25 países, normalmente recorremos al año de 20 a 25 países y ya habíamos empezado, íbamos en Perú, seguíamos Argentina, Chile, Uruguay, pero nos tocó regresar rapidísimo de Perú que iban a cerrar el país y desde marzo quedamos acá en Bogotá en la casa madre sin salir, no hemos vuelto a salir. Entonces comenzaron las actividades virtuales. Gracias a Dios que ya teníamos las redes instaladas desde hacía años atrás y comenzamos a hacer congresos en inglés y en español. Llevamos 10 congresos con muchísimos invitados, muchísimos temas y hemos tocado, yo creo que unos 300,000 personas directamente y quién sabe cuántas más, porque siguen conectándose, ¿no? Constantemente. Pero en vivo, eso es lo que hemos llegado a tocar en los congresos y o sea que estamos muy ocupados, hemos estado muy ocupados y el Señor no se ha detenido. ¿Consideras que esta pandemia ha sido una lección que nos ha dado el Señor y una gran oportunidad para acercarnos directamente a Él en la privacidad de la soledad, del aislamiento en nuestras casas con nuestros seres queridos? Totalmente, yo pienso que el Señor le puso un freno a esta civilización que iba demasiado rápido y se había olvidado no solamente de Él, sino de la familia, se había olvidado de todo lo importante. Y el Señor nos llamó a que lo escucháramos desde la sala de nuestra casa y eso es lo que está haciendo. Y hay gente que todavía no ha entendido y Él los seguirá llamando porque esta pandemia no se ha ido.
Llegamos ya al final, Marino, de este programa en la iglesia y nos gustaría un mensaje final a toda nuestra audiencia y a todos aquellos que estoy seguro son parte de tu ministerio y que escucharán este programa contigo. A ver. Bueno, pues yo pienso que lo más importante que les pudiera decir para cerrar este espacio sería darle las gracias a ustedes por la invitación y sobre todo Radio María, que lo quiero mucho, y en tantos países que he estado con ustedes en Radio María, una obra tan maravillosa. Que Dios bendiga a Radio María y todos los que voluntariamente apoyan este ministerio. También a todos los que nos escuchan y nos escucharán en el futuro de este programa, pues pedirles que tengan la valentía de atreverse a buscar su santidad. Al cielo tan solo entran los santos, así de que piénselo bien a ver a dónde es que se quieren ir, porque no hay sino dos caminos, y por lo tanto yo les recomiendo escoger el camino de la santidad. Amén, amén. Pues con esa invitación tan hermosa a todos y con mucho ánimo tomemos esa decisión de empezar ese camino al cielo. Marino, muchísimas gracias, que este no sea el último programa aquí, bienvenido cuando tú quieras. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y los mantenga muy firmes con este celo por la iglesia. Amén. Muy bien. Marino, nuestro agradecimiento y como reitero lo de Andrea, este espacio en Radio María Miami para a Radio María en los Estados Unidos está abierto a ti, a tu ministerio. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación y que el Señor te siga bendiciendo y sigas llevando el mensaje de salvación a todas las almas que Él requiera que tú les llegues. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Andrés. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 5. Gracias. Radio María y Didache, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.